Estudios Casa de Dios presenta al evangelista Salomón Anariba con el poderoso mensaje de la palabra del Señor, la ley y la gracia. Esperamos le sea de mucha bendición a su vida espiritual. Y ya con ustedes, el evangelista Salomón Anariba. Vayamos ya al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a estar hablando en esta hermosa mañana acerca de la ley y la gracia de Cristo. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a estar orando en esta hermosa mañana para que el Señor Jesucristo nos dé una gran bendición a través de su palabra bendita. Señor Jesucristo, muchas gracias en esta hermosa mañana, que venimos, Señor, a predicar tu palabra en este lugar. Queremos, Señor, que tu palabra se haga manifiesta de una manera muy especial y que todos los hermanos que están escuchando tu palabra, Señor, puedan recibir una gran bendición. Amén. Así estamos hablando de la gracia que es en Cristo Jesús y también la ley, de estas grandes bendiciones, la cual se dieron mediante nada más la promesa de Jesús. 430 años atrás de la ley, Dios había dado la promesa a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, la justicia de Dios que se había dado 430 años, la justicia de Dios que se había estado dando directamente a través de Abraham, estaba haciendo directamente para el tiempo finales. Porque la justicia directamente que se revela por fe no tiene que ver con ninguna cosa de la ley. Porque ciertamente la ley se guardó desde el tiempo de Moisés hasta Cristo, la cual encierra más de unos 2000 años aproximadamente. Pues la ley no pudo justificar en ningún momento a ninguna persona, porque la ley se podía guardar nada más solo por las obras, solo por obras. Y la Escritura declara directamente que por la ley ningún ser humano iba a recibir la justificación, sino que la justificación se puede recibir nada más a través de creer nada más en Jesucristo. Porque la ley también encierra a 613 mandamientos, 613 decretos, los cuales directamente fueron dados de Dios a Moisés. Pero los 10 mandamientos ni los 613 mandamientos pudieron hacer salvo al hombre. Porque si estos 613 mandamientos hubieran salvado al hombre, entonces Jesús jamás hubiera muerto en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora bien, muchas personas se harán muchas preguntas, que por qué la ley no pudo justificar a un hombre, ni a ningún ser humano en la tierra. Porque la Escritura todo lo provino a través de la justificación, la cual Dios había dado directamente a Abraham. Y la promesa que Dios había hecho a Abraham era que en su simiente él iba a bendecir a todas las naciones. Porque la Escritura todo lo encierra bajo la gracia, después del nacimiento de Jesucristo, para que la justificación de la persona ya no fuera por la ley, sino por la gracia. Porque la Escritura dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí lo puede ver usted más claramente,
que en ningún momento la ley podía justificar al hombre, porque siempre cada año había que estar ofreciendo los sacrificios, el macho cabrillo, los corderos, los palominos, la tortola. Pero esto no pudo justificar al ser humano, porque esto era sombra de los bienes venideros, el cual se hacía patente en Cristo Jesús. Había también que circuncidar a los niños al 8º día, en una señal llamada la circuncisión. Pues la circuncisión no puede en ningún momento tampoco justificar al ser humano, sino que nada más es algo ritual. El apóstol San Pablo nos declara que Jesucristo nos dio una circuncisión no hecha por mano de hombre alguno, sino nada más por el Espíritu Santo, pero es nada más cuando creemos en su gracia divina. El Evangelio de Cristo se revela nada más por fe y por fe, ya no por ley, porque la Escritura dice que ningún ser humano podría ser justificado por las obras de la ley. San Pablo dice que si una persona se empieza a justificar por la ley de Cristo, ha caído. Lo que por la ley os justificáis, de Cristo os habéis desligados. Ahora bien, si los mandamientos que Dios dio a Moisés, la ley, hubiera podido hacer salvo a un hombre, entonces Jesús nunca jamás hubiera venido a morir a la cruz del Calvario, porque la ley no es carnal, sino que la ley es muy espiritual. Pero existen 613 mandamientos, 613 decretos, como se conoce, el pacto de la ley. Y también existen los 10 mandamientos, el cual estaba escrito en las tablas de piedra, uno de 4 y uno de 6. Ahora bien, esta ley que Dios había dado a este hombre Moisés era ley moral. La ley moral también no puede pasar de moda, siempre está vigente hasta el día de hoy. Lo que pasa es que se debería guardar literalmente hablando y no espiritualmente. Pero venida la gracia de Cristo, ya no estamos bajo ley, porque en ningún momento el ser humano sería justificado por las obras de la ley, sino nada más por haber creído en Cristo Jesús. Es tremendo, hermanos, cuando nos ponemos a hablar acerca de la ley y la gracia, dos conjuntos que van a la par, porque la ley lo previno desde un principio para hacer patente la gracia divina en el tiempo futuro, porque la ley fue dada 2000 años atrás de Cristo, en los tiempos de Moisés. Pero después de 2000 años aparece Jesucristo, ya con la gracia. Y la gracia no ocupa directamente ninguna obra. La gracia nada más solo necesita haber creído en Cristo, nada más. Y una vez que la persona ha creído en Cristo, ha sido limpio de sus pecados. El apóstol Pablo le escribe una carta a Tito, el capítulo 3, el versículo 5. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7 del capítulo 3 de Tito. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí nomás lo tiene. La salvación del creyente no tiene que ver nada con las obras de la ley, porque las obras de la ley mueren cuando Cristo derrama la sangre en el Calvario y Él dice, consumado es. Porque el autor de los Hebreos está hablando directamente que todas las cosas que antes sabían de la ley, nada más era una cosa de ceremonia, una sombra, pero no la originalidad. Porque la originalidad del trato es Jesucristo. Porque todo lo que la ley decía se refería a Cristo. Todos los profetas hablan que Jesús se manifestaría en el tiempo futuro. Moisés está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo, Oseas, Ezequiel habla de Cristo, Isaías,
Malaquías habla de Cristo, Zacarías. Todos estos hombres están profetizando la venida del Mesías de Dios, el elegido de Dios, el cual se tenía que manifestar directamente a Jerusalén para terminar con el pecado del hombre y deshacer todas las obras del diablo. Otra vez San Pablo dice que lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, pero Dios, enviando a su Hijo en forma de hombre, condenó el pecado que tenía el hombre en la tierra. Y una vez que Jesús justifica al ser humano, no lo hace justo solo por un día, sino que para siempre. Porque todo sumo sacerdote está ofreciendo sacrificio en la ley cada año, y también está ofreciendo sacrificio también por los pecados de él. Pero ningún sacrificio del Antiguo Testamento podría ser salvo al hombre, ni porque un hombre estuviera guardando todo el pacto de la ley, ya que la Escritura lo encierra en todo, que ningún hombre pudo ser fiel a la ley, porque la ley directamente se guardaba por cosas de vista. Pero que venida la gracia de Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley. Así que la ley es directamente la sombra de los bienes venideros que se harían presentes en los tiempos futuros. San Pablo escribe una carta a la iglesia de Galacia. El capítulo 3 y el versículo 1 dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros? Antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe?». Ahí está, hermanos. Ahí están todos los detalles que el apóstol Pablo está directamente hablando a la iglesia de Galacia. Que Cristo ya fue presentado ante ellos claramente crucificado. San Pablo dice que él padecía mucho porque él no guardaba la ley, porque no aparece en ninguna sagrada escritura que el apóstol Pablo guardara días de reposo o guardara leyes. Así que no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en ningún momento que Pablo el apóstol haya guardado temas de leyes, sino nada más creer en Jesús, que es el original y es el único mediador entre los hombres, después que la ley fue guardada desde Moisés a Cristo. Pero que venida la justicia de Dios, no aparece en la escritura en ningún momento que un apóstol haya guardado la ley conforme a ritos. Amén, hermanos. Así que no aparece en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que los apóstoles hayan guardado la ley, y por eso es que Pablo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Galacia: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Así, hermanos, de que la justificación no se recibe porque una persona haya hecho obras algunas o porque sea muy especial. La justicia se recibe directamente cuando la persona cree en Jesucristo. Y cuando la persona cree en Jesucristo, entonces está siendo directamente el modelo que Dios necesita, nada más que crea en Jesucristo. Y que una vez que una persona crea en Jesucristo, se convierte directamente en heredero del reino de los cielos. Y se ha levantado de los muertos espiritualmente hablando, y ya no es una antigua manera de vivir, sino que es una nueva manera de vivir. Porque la naturaleza del creyente, cuando cree en Cristo, ya no tiene la naturaleza de la ley, sino la naturaleza de la nueva creación, la cual se recibe directamente al creer en Jesucristo. Pero esto es a través de la nueva alianza, del nuevo pacto que nos trae a través de la cruz. La sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, la cual hizo limpia a todos los hombres al solo creer nada más en el sacrificio de Cristo.
Quiero que leamos Romanos capítulo 10 y el versículo 9. Dice así de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí nomás lo tiene. Ahí no dice que usted tiene que guardar los 613 mandamientos del pacto de la ley, ni dice tampoco que usted tiene que guardar el día de reposo, ni andar guardando las leyes antiguas, ya que ningún mandamiento del pacto antiguo pudo hacer justo a un hombre, sino que nada más si creyera en Jesucristo. Y creyendo en Jesucristo, la persona es como obtiene la justificación. La Escritura lo está encerrando todo, hermano, que aquel que creyere nada más será justificado. Porque la Escritura no lo está encerrando todo directamente por la ley, porque la ley no puede justificar al ser humano en ningún momento. Por eso es que las Sagradas Escrituras están declarando que el ser humano sería justificado nada más por creer nada más en Jesucristo, el cual derramó la sangre preciosa en el Calvario. Así que, hermanos míos, en ningún momento las promesas que Dios está haciendo a Abraham quedaron abrogadas. Porque si Dios estaba haciendo una promesa a Abraham, no quiere decir, hermanos, que la ley que vino después de 430 años está abrogando la justicia. De ninguna manera. Sino que nada más que la ley se hizo presente directamente para resaltar la gracia divina de Dios. Porque Moisés dice también en la ley: el Señor os levantará profeta como a mí, y a él oiréis. Así que Moisés también está hablando acerca de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya que, hermanos, que de la descendencia de este hombre de Abraham es como surgen, hermanos, todas estas tendencias hasta llegar a la familia de David, las personas que eran la simiente original. Y una vez que la simiente se hace patente, no se está haciendo patente directamente a la ascendencia de israelitas materialmente hablando. En ningún momento. San Pablo dice que ni por ser israelita un hombre es salvo, sino nada más si creyere en el simiente de Abraham. Y el simiente de Abraham se llama Jesucristo. Pues la Escritura dice que serán benditos todas las naciones en tu simiente. Entonces no está refiriendo directamente a la simiente que es según la carne, sino la simiente según creer en Cristo Jesús. Así que, hermanos, existía, hermanos, un periodo de tiempo más o menos como unos 430 años de Moisés a Abraham hacia atrás, y de Abraham a Moisés hacia adelante lo mismo, de la misma cantidad de años, 430 años. Pero eso no quería decir de que la ley vino a abrogar la justicia que Dios había prometido a Abraham, que en la simiente de él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Porque la Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí nomás lo tiene. Y al que cree no se le paga, no, sino que se le justifica. Y como él le creyó a Dios, que en la simiente de él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, por eso es que aparece Jesús, el Cristo, en Jerusalén, predicando a los oprimidos por el diablo y abriendo la cárcel a los que estaban presos por Satanás, lo cual pues él no ha cambiado, según Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos de los siglos. El mismo que vino para abrir, hermano, la cárcel en aquellos tiempos es el mismo también que está presente en este mismo tiempo para abrir la cárcel, sacar de la prisión a las personas que están hoy en el pecado.
Si a hoy una persona que quiere creer en Jesucristo, a hoy se convertiría en salvo, porque la Escritura dice así de esta manera, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que vamos a ir también al libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 10. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Una vez que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y derrama la sangre carmesí preciosa, el ser humano nada más lo que va a hacer nada más es creer en Jesús. Decir: Señor, toma mi vida, toma mi corazón. Quiero entregarme delante de tu presencia. Quiero que tomes mi vida, Señor, esta noche o este día, ya que Él está, hermanos, en todo tiempo. Según Isaías capítulo 59, versículo 1, dice que todavía no se ha grabado el oído de Él para oír, ni su mano para salvar, no se ha cansado. Así que Dios está presente las 24 horas, los 365 días del año. La Escritura dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amados, no quiere decir que una persona va a andar viviendo una vida desenfrenada delante de la presencia de Dios. En ninguna manera. Cuando estoy hablando que la ley no pudo justificar al hombre, me estoy refiriendo que la ley se cumplía materialmente, mas veniendo la gracia divina de Dios, la persona se convierte en una nueva creación. Porque la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Ahí nomás lo tiene. Si la naturaleza de Cristo ha tomado posesión en la vida del creyente, del que ha creído en Cristo, ha sido justificado del pecado de esta tierra, entonces en ningún momento la persona tiene deseo de pecar, porque la naturaleza de Cristo está en la vida del creyente, por cuanto ha nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo ya no tienen deseo de andar pecando en este mundo. Así que una persona puede estar hoy en el mundo, pero según el capítulo 2 y el versículo 6 de Efesios, dice: juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Queriendo decir, hermanos, que una persona esté aquí en la tierra, pero su mente está puesta y está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1, está hablando de la creación, está hablando de la nueva vida del creyente, donde dice: si puedes haber resucitado con Cristo, entonces buscar las cosas de arriba. Y sigue hablando el apóstol: y ya no pongan la mira en las cosas de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está hablando otra vez él. Ahí nomás lo tiene. Y los que tienen la vida, los ojos puestos en Jesús, no tienen ganas de andar pecando. En ningún momento tiene deseo de andar viendo este mundo de pecado. En ningún momento. Aunque una persona esté en este mundo, pero no quiere decir que él está viviendo conforme a este mundo, porque la naturaleza divina de Dios ha tomado parte en su vida, y que una vez que la vida de Dios está manifestada en su vida, esto quiere decir que es una nueva criatura, una nueva creación. Y esta nueva creación no viene por haber oído la ley un hombre, ni haber estudiado la ley, ni haber aprendido la ley algo, ni queriendo vivir por la ley, porque la ley no puede justificar a ningún hombre en ningún momento, sino que lo que justifica al hombre es el haber creído en Cristo Jesús. San Pablo dice: lo que os justificáis por la ley de Cristo os habéis desligado. En ningún momento un creyente tiene que andar guardando días de luna nueva, días de reposo, ni andar guardando ninguna cosa que se guardaba en la ley. Porque si una persona diría que va a empezar a guardar el día de reposo, quiero decirte, amado, que en ningún momento la ley fue dada a los gentiles, sino que la ley fue dada directamente a los israelitas, el pacto de la promulgación. Pero aunque la ley fue dada a los israelitas, ni ellos la pudieron guardar, por lo que dice el apóstol San Pedro cuando está dando el informe a la iglesia primitiva universal, ahí en el capítulo 11, todo en adelante, todo el capítulo 12, ahí está hablando el apóstol acerca de los informes a la iglesia en Jerusalén. Y dicen los apóstoles que por la ley, pues, ningún ser humano será justificado en ningún momento, sino que los mismos apóstoles dicen que ningún ser humano sería justificado por las obras de la ley.
Así que, amados, en ningún momento el creyente tiene que dejarse confundir de las personas que hablan tanto de cuestiones de la ley, ya que estos hermanos solo eran cosas nada más, sombras, y el bien venidero de ellos es Cristo Jesús, el cual, hermanos, vino y derramó la sangre en el Calvario, y en él se cumplió toda la ley de Moisés, toditita. Él dice, amados, que él es el reposo. Ninguna persona puede empezar a inventar que él va a guardar el día de reposo, porque esto no puede ser verdad en ningún momento. En ningún momento un ser humano puede decir que él va a empezar a guardar el día de reposo o guardar lunas nuevas, cabo de años, ninguna cosa de estas, ni el año sabático, ninguna índole de estas, porque todo lo que la ley encierra, hermano, lo encierra bajo la ley. Entonces, si la ley está encerrando todo bajo la ley, eso quería decir, hermanos, que una persona tenía que vivir por la ley. Y la Escritura no declara directamente que el ser humano sería justificado por las obras de la ley, sino nada más por haber creído en Cristo Jesús. Así que vamos a leer también el libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Vamos a estar ahí hablando acerca de la gran justificación, donde dice: justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí nomás lo tiene. Justificados pues por la fe. Hermanos, está fácil de comprender a hoy esta gracia divina de Dios. Está tan simple y fácil de poderlo comprender, porque la justificación vino al creyente directamente por haber levantado la mano en una campaña, o haber oído un evangelio también por la televisión o por la radio, y haber dicho en su corazón: ahora creo en ti, Jesús, me entrego con todo el corazón, y de aquí adelante quiero que tomes mi vida. Una vez de que este hombre ha hecho esta confesión, la Escritura dice ahí otra vez que con la boca se confiesa lo que el corazón cree. Una vez que una persona ha confesado que Jesús es su Salvador, Jesús va a entrar en su corazón y va a ser morada en su vida, y él va a cenar con Jesús y Jesús con él, y Jesús se encargaría de poner, hermanos, en este hombre su naturaleza, y al tener la naturaleza de Cristo, un hombre se convierte en nueva criatura según la Sagrada Escritura y no según el hombre. Ahí nomás lo tiene. Vamos a estar leyendo también el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo ahí el capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Ahí nomás lo tiene. Dice el apóstol a la iglesia de Efesios, de los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por... Y esto no es de ustedes, dice Pablo, ¿verdad?, sino que esto es don de Dios. Ahí lo tiene. Si una persona ha matado a unos 4 hombres en su vida, y las leyes de la tierra lo quieren juzgar, pero de repente aparece un abogado diciéndole: quiero decirte que te voy a entregar una carta de libertad porque tú mataste 4 hombres, así que tú no vas a ir a la cárcel a hacer nada, porque aquí pues ya lo arreglamos todo y te vamos a dar una carta de libertad. Y una vez que te haya matado la carta de libertad, pues esto reza que tú ya eres libre de la ley. Entonces, hermanos, sí, fácilmente vamos a entender lo que estoy pretendiendo decir en esta hermosa mañana. Amados, si una persona estaba cargada de pecados antes,
y era digno de muerte delante de la presencia de Dios. El capítulo 2 y el versículo 1 de Efesios, San Pablo dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está hablando y dice: os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la puesta del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de su obediencia, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí lo tiene. Antes que no había venido la justicia de Dios y que no habíamos creído en Cristo, éramos hijos de la muerte, hijos de ira. Pero Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, nos dio la carta de libertad y nos dijo: hermanos, hijos míos, aquel pecado que ustedes hicieron ya está pagado en la cruz del Calvario. Porque la Escritura dice otra vez que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Así que por un hombre entró a esta tierra el pecado, entró la muerte, es decir, por Adán. Por Adán último, que es Jesucristo, entró la vida eterna a todos los seres humanos. Esto pues, que ya la persona que ha creído en Cristo no tiene por qué andar guardando ninguna obra de la ley. Porque Pablo dice otra vez: lo que por la ley os justificáis, de Cristo os habéis desligados. Lo que por la ley queréis justificar, dice Pablo, de la gracia de Dios habéis caídos. San Pablo le dice en el capítulo 3 a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a ustedes para no oír la verdad? Y le dice Pablo a ellos que Jesús fue presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu? Él les dice: por guardar las obras de la ley, por haber oído la ley, o por haber oído directamente el mensaje de la gracia. Tan necios sois, habiendo comenzado por la fe, ahora vas a acabar por la carne, es decir, guardando las cosas de la ley. A eso se refiere la Biblia cuando habla de la carne. No está refiriendo a andar en pecados de la carne, sino directamente a guardar temas de la ley, porque la ley produce ira. Porque la ley dice que toda mujer que cometiera adulterio había que matarla a puras pedradas sin compasión. Pero cuando a Cristo le presentaron una mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio, Jesús le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Pero una vez que los hombres dijeron: la ley de Moisés dice que debe morir a pedrada. Pero Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Entonces la mujer dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí está manifestando la gracia que es en Cristo Jesús, directamente, haciendo patente que las obras de la ley tenían que ir desapareciendo. Porque la ley, hermanos, se cumple en Jesucristo cuando Él muere en el Calvario. Y ya no quiere decir que el creyente va a andar guardando obras de la ley, ni guardar días de lunas nuevas, ni andar guardando años sabáticos, ni 7 días ceremoniales que eran 7 sábados, ni andar guardando día pascual, ni el último día de la gran fiesta, ni andar guardando, hermano, ninguna cosa del pacto de la ley, ninguna cosa que habla la ley, sino nada más haber creído en Jesucristo. Y que una vez que el creyente ha creído en Jesús, se convierte en una nueva criatura conforme a las Sagradas Escrituras. Así, hermanos, que ahí lo tiene lo que Pablo está hablando acerca del Evangelio de Cristo, el cual se recibe por gracia. La palabra gracia también se denomina como don inmerecido, el don inmerecido de Dios. Lo que le quiero decir es esto en esta hermosa mañana: que el don inmerecido quiere decir directamente que la persona no se merecía la salvación, porque todo el acta de maldición de decretos, todo lo que, hermanos, estaba puesto para ser condenado al hombre, Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Cristo se llevó, hermanos, los pecados de los hombres que habían matado, que habían violado, que habían robado. Cristo se llevó el pecado de la prostituta, del pandillero, del ladrón, del narcotraficante. Jesús llevó el pecado del homosexual, del hombre, hermanos, desechado por la sociedad, del drogadito, del hombre, hermanos, que anda en la calle,
tomando, robando, violando. Si hoy una persona de esas cree en Cristo, es salvo. Nada más tiene que creer en Jesús. Y Jesús lo hace salvo nada más con solo que cree en Él, porque Él ya derramó la sangre en el Calvario. Nada más el creyente puede recibir la justificación a través de creer en Cristo Jesús, quien dice Pablo que nos hizo amigos con Dios cuando Él murió en el Calvario, nos reconcilió con Dios, según lo que dice 2 Corintios 5:19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. San Pablo dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. San Pablo dice que somos embajadores en nombre de Dios, como que si Dios rogase por medio de nosotros, embajadores en nombre de Cristo. Es decir, ahí nomás lo tiene, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios en Jesús estaba haciendo amigos los hombres consigo mismo, según el versículo 18, que Dios nos hizo amigos, hermanos, con Dios. Es decir, Jesús nos hizo amigos con Dios muriendo en la cruz del Calvario. Si en los tiempos de la ley fue difícil, hermanos, ser salvo, porque había que depender de las obras de la ley, y la Biblia dice decir, todo el que haga estas cosas vivirá por ellas, el que guarde la ley. Ahora bien, la ley no pudo justificar a ningún ser humano. Por eso la Escritura lo encierra todo bajo la gracia divina de Dios, que todo aquel que creyera en Él no será avergonzado. Otra vez dice la Escritura en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos directamente los que creyeran en su nombre recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí nomás lo tiene. No quiere decir que una persona va a andar guardando sábados, guardar leyes ceremoniales, la cual era la sombra venidera. Directamente la originalidad de esto es Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Así que, amados, no vaya a ser usted presa fácil de una persona que habla de sábado, días de reposo, cosas de la ley. En ningún momento. Antes se decía, hermanos, que una mujer no podía entrar con la menstruación a la casa de Dios a adorarle. Eso quería decir, hermanos, que estaba impura ante la ley. Pero que viniendo Cristo, hermanos, ya no estamos bajo ley, sino que estamos en la gracia divina de Dios. Y la gracia, hermanos, es superior a la ley, porque la ley no admite bastantes sacrificios. Es decir, la ley admite muchos sacrificios, pero la gracia, hermanos, solo admitió un solo sacrificio. Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario. Una vez que Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario, ya, hermanos, ya no existe más sacrificios, sino que Él hizo todo el sacrificio por todos los hombres. Ahí lo encierra todo. Así que, hermanos, si una mujer hoy en el tiempo de la gracia entra al templo de Dios con la menstruación y Cristo aparece, esta mujer es salva. Porque Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice que no hay diferencia alguna, que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, y que no hay diferencia alguna. No hay mujer, ni varón, ni libre, ni judío, tampoco ni griego, ninguna clase de persona, ni distinción de color, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no vaya usted a ser una presa fácil de los que hablan de la ley, ya que la ley, hermanos, desapareció cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Si esto fuera poco, hermanos, pues no estaríamos hablando acerca ahora de lo que es la ley. Pero Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecer, pues lo que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí nomás lo tiene. Cuando un sacerdote en Israel ofrecía a Dios sacrificio, no lo hacía directamente solo por el pueblo, sino que también por él. Ahora bien, amados, pero Cristo, derramando la sangre en la cruz del Calvario, hizo amigo a todos los hombres con Dios.
Cuando digo todos los hombres me refiero también a las mujeres. No importa cuál gran pecado haya cometido un hombre en la vida, pero una vez que éste ha creído en Jesucristo, se convierte en amigo de Dios a través de la sangre derramada en el Calvario. Pero esto sí, esto no es a través de una ley, sino nada más a través de la justicia que se revela por haber creído en Jesús. Así que en esta hermosa mañana, si usted ha oído este mensaje, solo tiene que hacer una pequeña oración. Señor Jesús, yo entiendo directamente que no es por obras de la ley que tú me quieres salvar, sino por creer en tu nombre. Si usted nunca ha creído en Cristo, solo diga nada más: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Declaro ahora, Señor, en tu nombre, que soy salvo nada más al creer en ti. Así que si usted hizo esta oración, pues usted se ha unido a la familia de Dios y ha recibido una gran justificación por haber creído en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga a todos y espero pues de que este mensaje llene el corazón de los hombres, de los jóvenes y de toda persona que haya oído este humilde mensaje del Señor Jesús. Bendiciones. En una cruz murió Jesús el Salvador, tan solo por amor a este mundo perdido. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan salvación. El amor de Jesucristo es un amor tan grande que se compadece de las almas perdidas, porque ni a su juicio nos ha llamado, tan solo por amor, tan solo por su amor. ¡Qué amor tan grande! El amor de mi Señor, que todavía te sigue esperando con sus brazos abiertos. Ábrele tu corazón y dale la bienvenida. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan salvación. El amor de Jesucristo es un amor tan grande que se compadece de las almas perdidas, porque ni a su juicio nos ha llamado, tan solo por amor, tan solo por su amor, tan solo por amor,
solo por su amor. Vive para siempre.